¿Qué pasaría si todo lo que sabes sobre la ascendencia turca, mongol, nómada, fuera solo un 10% cierto? Durante 1000 años, la historia se mantuvo igual. Los turcos llegaron desde las estepas de Asia Central, conquistaron Anatolia y construyeron una nueva civilización a caballo. Una historia orgullosa. Una historia poderosa. Pero ¿y si fuera en gran parte un mito? ¿Qué pasaría si la ciencia ahora nos dijera que el ADN de los turcos modernos, el modelo mismo de quienes son, contiene solo una astilla de origen centroasiático y algo mucho más antiguo, mucho más profundo? ¿Está enterrado bajo la superficie? En 2021 se publicó un estudio pionero del genoma completo, el proyecto Varioma Turco, involucrando 3.362 personas en todo el país. El resultado, solo entre el 10 y el 15% del genoma turco proviene de ancestros turcos de Asia Central, una fracción. La abrumadora 85-90% del ADN turco moderno pertenece a linajes de Eurasia Occidental, con raíces en Anatolia, los Balcanes, el Cáucaso y el Levante. Esto no es folclore. Son datos. Revisados por pares. Publicados. Y lo revolucionan todo. Regresar a 2004, cuando Sinioglu y otros, examinado 523 cromosomas y masculinos turcos en uno de los primeros estudios de alta resolución. Lo que descubrieron fue sorprendente: 94% del ADN paterno turco provienen de haplogrupos J2, R1b, gramo, y E3b, todo común en el Mediterráneo, Cáucaso y Europa. Solo alrededor 3,4% haplogrupos coincidentes C, Q y O, que son típicos de Asia Central y Oriental. Y no se limita a los hombres. Por el lado materno, ADN mitocondrial, la firma genética transmitida de madre a hijo, cuenta una historia sorprendentemente similar. Los haplogrupos H, N, y dominan entre las mujeres turcas, una vez más, todas Eurasia Occidental no asiáticos. ¿Y los linajes maternos del este asiático? Apenas 8%. Aún más fascinante, la agrupación genética sitúa a los turcos más cerca de italianos, griegos, iraníes y armenios que a los kazajos o uzbecos. Comparten más ascendencia con los antiguos agricultores de Anatolia neolítica que con los jinetes ogús que llegaron en el siglo XI. Entonces, ¿por qué la contradicción? ¿Cómo era la gente que hablaba lengua turca terminar con la sangre de comerciantes mediterráneos, guerreros del Cáucaso y agricultores de Anatolia? Porque la historia no reemplazó a una población, sino que la estratificó. Las culturas cambiaron. Los idiomas cambiaron. Pero bajo cada apellido, bajo cada pueblo, el ADN recuerda. El aporte genético de Asia Central no falta. Es solo una pincelada en una pintura mucho más antigua. Una ola en un mar de migraciones que reescribió los genes de un continente. Entonces, si la sangre turca es solo una gota en el océano, ¿quién llenó primero el acervo genético de Anatolia? Para responder a esa pregunta, tenemos que excavar, no solo en la tierra, sino en el tiempo. En capas tan antiguas que sus nombres no aparecen en los libros de texto, solo en la piedra, en los huesos y en el código silencioso del ADN, mucho antes de que se hablara turco, Anatolia susurraba en lenguas olvidadas. Atiano, Lubita y Urrita. Antes de que la primera pezuña turca tocara el suelo de Anatolia, esta tierra ya era vieja. No tiene siglos de antigüedad, pero milenios. 8.000 AC, cuando gran parte de Europa todavía era un bosque salvaje y tribus errantes, Anatolia ya había comenzado a plantar, a construir y a enterrar a sus muertos con ceremonia. Fue aquí, en el corazón de la actual Konya, donde la gente de Cataloyu construyó una de las primeras ciudades del mundo, sin calles, solo casas construidas pared con pared, como un panal de humanidad. Adoraban diosas de la fertilidad, pintaban sus paredes con toros y leopardos y enterraban a sus muertos bajo sus camas. No eran simples colonos, sino una civilización en sus inicios. Y no se quedaron quietos, sino que se expandieron.
Según el Laboratorio de Paleogenómica de la Universidad de Harvard, los primeros agricultores europeos estaban genéticamente vinculados a anatolios neolíticos, llevando sus cosechas, herramientas y ADN a través del Bósforo hacia los Balcanes. Anatolia no era una encrucijada. Era la punto de partida. ADN antiguo lo confirma. En múltiples estudios, incluido el proyecto Arcosur 2022, no hay rastro de migración esteparia en Anatolia durante la Edad del Bronce temprana. Un marcado contraste con lo que ocurrió en Europa central y del norte. Allí, la expansión de Yamnaya reemplazaron hasta el 90% de los linajes masculinos locales. Pero en Anatolia, los linajes se mantuvieron. La gente se quedó. Y un linaje cuenta mejor su historia, Haplogrupo J2, el marcador del agricultor. Todavía presente en casi 24% de los hombres turcos modernos, este único hilo genético une a la Turquía actual con sus ancestros neolíticos. Una línea ininterrumpida para 10.000 años. Incluso hoy en día, en los pueblos rurales, persisten rastros, la forma de los hornos de pan, la disposición de las casas ancestrales, rituales para la luna de la cosecha. Estas no son tradiciones importadas de Asia Central. Son ecos de los atianos, los luvitas y los hurritas, nombres casi borrados, pero nunca desaparecidos. En 2009 el análisis de todo el genoma lo confirmó, continuidad genética a largo plazo en Anatolia. Sin rupturas importantes. Sin reemplazo masivo. Una historia de supervivencia bajo capas de conquista. Así que cuando hablamos de sangre turca, en realidad estamos hablando de algo mucho más antiguo, algo que antecede a los imperios y las lenguas, la sangre del suelo de la propia Anatolia. Pero cuando llegaron los hititas, no conquistaron con el ADN, conquistaron con el lenguaje. El lenguaje puede transmitirse en la lengua de un diplomático o en la hoja de una espada. Pero el ADN cuenta una historia más lenta. Una más silenciosa. Y en el caso de los hititas, susurra algo verdaderamente extraño. Pero aquí está el giro, y destroza todo lo que creíamos saber sobre cómo se propagan las lenguas. Porque los hititas, habló indoeuropeos, pero ellos no llevaba el ADN que se suponía que vendría con él. El poderoso imperio hitita gobernó Anatolia, pero no dejó rastro genético Yamnaya. Tenían el lenguaje de los invasores, pero no la sangre. Este es el giro que persigue a los arqueogenetistas hasta el día de hoy. El Yamnaya. A los guerreros a caballo de la estepa póntico-caspia se les atribuye la difusión lenguas indoeuropeas a través de Europa y Asia entre 3300 y 2500 AC en Europa central y septentrional. Su llegada fue un terremoto genético, reemplazando hasta el 90% de la población masculina. Su ADN aparece en polacos, británicos e incluso indios del norte actuales. ¿Pero en Anatolia hitita? Nada. Señal de Yamnaya cero, ni en tumbas de élite. Ni en tumbas de campesinos. Ni siquiera un susurro. En 2022, el proyecto Arcosur, liderado por la Universidad de Harvard y el Instituto Max Planck, analizaron docenas de genomas antiguos de Anatolia central del periodo hitita y confirmaron lo impensable. Los hititas eran genéticamente indistinguibles de sus antepasados neolíticos, no hay ADN estepario. No hay llegada de los Yamnaya. Esto pone patas arriba el modelo clásico de migración. Porque el idioma hitita, el más antiguo registrado, indoeuropeo lengua, anterior incluso al sánscrito y al griego, surgió de alguna manera sin una ola de migrantes. ¿Qué significa eso? Que el idioma llegó sin el pueblo. A través de transmisión cultural. Mediante la adopción por parte de las élites. O quizás, y este es el verdadero misterio, lenguas indoeuropeas, se originó en Anatolia en sí. Esa es la hipótesis de Anatolia, propuesto por primera vez por Colin Renfrew, una vez descartado, ahora nuevamente en debate serio gracias a estas revelaciones de ADN. Y los hititas no solo hablaban este idioma, lo mezclé, fusionándose con el atianos, hurritas y otros nativos de Anatolia. Crearon dioses híbridos.
Códigos legales híbridos. Ciudades híbridas. Y, sin embargo, a pesar de todo, la genética no cambió. La sangre bajo el imperio sigue siendo la misma, igual que en el Neolítico. Igual que en Catalhoyuk. Una línea que nunca se rompió. Hoy en día, quedan rastros de esa misma genoma anatolio de la Edad del Bronce todavía existen en turcos, armenios, kurdos, y saz, un legado silencioso que sobrevivió a la caída de los reyes. Entonces, si los primeros hablantes indoeuropeos en Anatolia no dejaron ninguna marca genética, ¿qué sucede cuando finalmente llega un nuevo grupo, no solo con el lenguaje, sino con sangre, acero, y la media luna? No llegaron como fantasmas como los hititas, sino como guerreros. Verdaderos. Montados. Armados. Hablando una lengua extranjera, llevando una nueva fe y enarbolando la media luna. ¿Pero el verdadero cambio? Lo que cambiaron, no fueron los genes. Fue todo lo demás. 1071 después de Cristo. Los selyúcidas entran en Anatolia. Pero el ADN apenas se inmuta. Se suponía que sería una gran transformación. La batalla de Manzikert. El enfrentamiento entre los turcos selyúcidas y el Imperio bizantino, el punto de inflexión que rompió el muro oriental de la cristiandad y dejó entrar a los turcos. Pero cuando los científicos escanearon los huesos, siglos después, el cambio genético era casi invisible. ¿Quiénes eran estos recién llegados? Los selyúcidas eran nómadas ogús, forjado en el vientos de la estepa euroasiática entre el señor Daria y el mar Caspio hablaban altaicamente. Arqueros a caballo. Los lobos de las llanuras. Y, sin embargo, a pesar de todo su poder, eran pocos. Las estimaciones más generosas sugieren no más de unos pocos cientos de miles de turcos ogús entró en Anatolia después de 1071. ¿La población nativa? Entre de 8 a 12 millones. Y los genes lo demuestran. A síntesis de datos del genoma de 2022, combinando los hallazgos de la Proyecto Arco Sur, Universidad Koch y Departamento de Antropología de la METU. Muestra que menos del 10% de los haplogrupos paternos turcos actuales provienen de Asia Central. Haplogrupos Do, Q, y L, los marcadores de linajes esteparios, son superados en número 20 a 1 por J2, R1b y E3b. Líneas maternas, cambios aún más pequeños. Subclados como ADNT y G apenas alcanzan 8%, principalmente en regiones cercanas a Irán y Anatolia Oriental. Entonces, ¿qué cambió? El idioma, el nombres, el fe. A finales del siglo XIII, incluso los pueblos griegos llamaban a sus hijos Mehmet y Fatma. Los aldeanos que antes pintaban iconos ahora se volvían hacia la Meca. Pero su sangre, su antiguo genoma anatolio, permaneció enterrado, inalterado, bajo nuevas mezquitas y banderas en forma de media luna. Esto no fue un reemplazo de población. Fue un reemplazo de identidad. La espada conquistó las ciudades, pero el suelo conserva su memoria. Así que la pregunta persiste, si la identidad turca no nació en los genes, entonces, ¿dónde se forjó realmente? No se forjó con la sangre de los conquistadores. Se vertió, silenciosamente, en las vidas de agricultores, pescadores y canteros. Se susurró en canciones de cuna, se cantó en iglesias que se convirtieron en mezquitas, hasta que un día, la gente misma olvidó quiénes eran. ¿Qué pasaría si tu bisabuelo rezaba en una iglesia bizantina, y tu apellido esconde un pasado griego? Esto no es una teoría. No es una metáfora. Está escrito en los registros fiscales, en las conversiones de mezquitas, en los árboles genealógicos y, ahora, en el genoma. Desde el siglos XIII al XVII, un gran número de anatolios de habla griega, los cristianos ortodoxos, se convirtieron silenciosamente al Islam. No mediante una invasión, sino mediante concesiones de tierras, exenciones fiscales, alianzas matrimoniales, presión social y la lenta erosión de la memoria. En el registros de Defte otomanos, los encontrarás, nombres griegos que lentamente se turquificaron.
Ioannis se convierte en Yunus. Dimitrios en Demir. Agios en Ak. Estudios genéticos, incluidos los de Simiolu y otros, 2004, y se expandió en comparaciones autosómicas de 2022. Demuestra que los turcos de Anatolia Occidental comparten entre un 60 y un 70% de superposición autosómica con los griegos y chipriotas modernos. Haplogrupos de ADN Y como R1b, G2A y especialmente J2, los mismos linajes que se encuentran en las poblaciones del Egeo, dominan en ambos. Mira debajo de las mezquitas de Esmirna, Manisa, Balikesir, y camina sobre cementerios griegos. Sobre huesos que una vez se persignaron en oración, y cuyos descendientes hoy recitan la Saada. Y aún así, nadie habla de esto. Porque reconocerlo es rasgar el velo entre la historia y la identidad. Es preguntar, ¿qué significa ser turco, cuando tu sangre aún susurra en griego? Y este no fue un cambio de una sola vez, la turquificación de Anatolia no fue hecho por la espada, fue un proceso de olvido que dura un siglo, hasta que incluso los nombres perdieron su pasado. Una abuela griega se convierte en una nene turca. Un pueblo bizantino se convierte en una ciudad turca. Y Anatolia se convierte en escenario de una metamorfosis silenciosa. Pero la transformación no terminó aquí. Porque lo que vino después no fue olvido, sino un recuerdo forzado. Una oleada de refugiados que quemaría viejos nombres y otros nuevos en la tierra. Los refugiados no solo cruzaron fronteras, sino que cambiaron el pulso genético de una nación. Pero entonces llegó un imperio lo suficientemente audaz como para importar a su gente y dejar su huella en nuestra sangre. Durante 600 años, los otomanos no solo gobernaron un imperio, sino que importaron a su gente a Anatolia. Comenzó en silencio, niños de los Balcanes traídos a través de Depsir-Mesistema, tomado de bosques y aldeas, criados como genízaros en Estambul. Niños de eslavo, albanés, los bosnios hogares, despojados de sus nombres, con nuevos nombres, forjados en soldados y administradores de élite. Sus linajes se mezclarían con la corte real. Incluso Solimán el Magnífico se cree que tuvo una madre eslava, un testimonio de cómo se rehizo la identidad. Pero la verdadera transformación llegó después. Desde el del siglo XVIII a principios del siglo XX Anatolia se convirtió en el refugio final para entre 5 y 7 millones de inmigrantes musulmanes, muayirs, huyendo de la violencia en el Balcanes, Cáucaso, Crimea, incluso Creta, aldeas enteras desarraigadas que llegaron con sus tradiciones culinarias, dialectos, oraciones y su ADN. Estudios genómicos recientes, incluidos los del equipo de genética de poblaciones de la Universidad de Ankara y el conjunto de datos del Arco Sur de 2022, revelan que hasta 33% de los turcos modernos tienen ascendencia reciente balcánica o caucásica, marcadores genéticos como G2A, R1b y E3b, común entre albaneses, circasianos y eslavos. Ahora pulsa a través de las venas de Anatolia. Todavía se puede saborear su influencia, panés de Resaya, pollo circasiano, canciones populares anatolias con melodías balcánicas. Algunos apellidos terminan en IC, o V. Los dialectos de las ciudades del este se hacen eco de los discursos de Tirana o Sarajevo. Pero debajo de cada capa cultural, está la sangre, la que cuenta una historia aún más profunda. Una tierra que una vez fue remodelada por una asimilación silenciosa, ahora recorrida por hilos vibrantes de desplazamiento, resiliencia y renovación. Pero ¿qué pasa con los pueblos que fueron borrados, no añadidos, de este crisol? Algunos fueron bien recibidos. Otros, absorbidos. Pero luego, llegaron aquellos que fueron borrados del mapa. No por el tiempo. Por diseño. Y, sin embargo, su presencia nunca desapareció del todo. Fueron masacrados, expulsados o silenciados. Pero su ADN permaneció. La historia de Anatolia no solo resuena con migraciones. También está llena de desapariciones. En 1915, bajo las sombras de la guerra, casi 2 millones de armenios desapareció. Masacrados, deportados, hambrientos.
Algunos escaparon. Otros se escondieron. Y algunas, especialmente niñas huérfanas, fueron, adoptado en hogares turcos musulmanes, sus nombres fueron borrados. Su lengua fue silenciada. Pero su sangre sobrevivió en silencio. Luego en 1923 un cuchillo político partió la tierra en dos. El intercambio de población greco-turco. Encima 1,2 millones de griegos de Anatolia fueron deportados por la fuerza a Grecia, familias que habían vivido en suelo turco durante siglos. A cambio, más de 500.000 musulmanes de Grecia llegaron, algunos turcoparlantes, otros sin hablar turco en absoluto. Aldeas enteras fueron desarraigadas de la noche a la mañana. Sin embargo, ellos genes cuentan una historia diferente. Estudios autosómicos, incluidos los hallazgos de Bear y otros, 2010, y confirmado por Proyecto Arco Sur 2022. Demostrar que los turcos actuales tienen una superposición significativa con los genomas armenio y griego. Haplogrupos de ADN Y como J2 y R1b, común entre griegos y armenios, todavía domina en Turquía occidental y central. Linajes de ADN MT como H y N, las firmas maternas, pasan de generación en generación ininterrumpidas. Lo vemos en los alimentos que todavía se comparten a través de las fronteras, dolma, borek, basturma, una vez armenio o griego, ahora reivindicado como turco. Lo vemos en la arquitectura, en antiguas iglesias convertidas en almacenes, mezquitas o ruinas olvidadas. Y a veces, en una sola palabra o canción de cuna que nadie puede traducir bien. El Estado intentó borrar identidades. Pero el genoma no cumplió. Porque puedes enterrar un apellido. Puedes quemar un pueblo. Pero no puedes silenciar el cromosoma. Y, sin embargo, incluso más profundo que el ADN, más profundo que los cementerios y las escrituras interrumpidas, hay algo todavía más antiguo y todavía más difícil de rastrear. Un mundo donde el mito y la biología se confunden. Más allá de la sangre, más allá de la pérdida, incluso más allá de los huesos silenciosos, hay una historia que ningún archivo guarda. Un relato narrado por el mito, donde la identidad no se forja con el ADN, sino con la leyenda. ¿Qué pasaría si los ancestros en tu ADN no fueran solo antiguos, sino míticos? Olvídate de los cromosomas por un momento. ¿Qué pasaría si tus raíces se extendieran hacia valles tallados por la leyenda, no por el tiempo? Considera, mito de Ergenekon, antiguo pero vivo, que cuenta la historia de una tribu turca atrapada por 4 siglos en un valle de montaña, alimentado por el hambre y la esperanza, hasta que un lobo gris Asena los guió hacia la libertad. Ese lobo, no solo una criatura, sino un símbolo, renacimiento, fuerza, unidad. Ninguna prueba de ADN puede probar su existencia, sin embargo, su legado moldea naciones. A principios del siglo XX, pensador Silla Gökalp introdujo este mito en los cimientos del naciente Estado turco. En esa narrativa, la libertad no se concedió, sino que renació. La imaginería nacional de Atatürk tomó mucho prestado de ese lobo, de esa leyenda, transformando el mito en nación. Los ecos no terminan ahí. En la década del 2000, Ergenekon resurgió, no en el folclore, sino en la política, el nombre de una investigación de alto perfil sobre un golpe de Estado. El mito se coló en los titulares, demostrando que aún late en la conciencia nacional. Luego está el saga de Oguz Kagan, un mito más antiguo que muchos imperios, que habla de un conquistador, padre de todas las tribus turcas. Su historia era una insignia que llevaban selyúcida, otomanos, incluso safávidas, quienes reclamaron legitimidad al rastrear su linaje hasta él. Ninguna excavación arqueológica confirma su tumba, solo historias, narradas en hogueras de campamento y poesía cortesana. Estos mitos, Ergenekon, Asena, Oguz Kagan, son más que cuentos. Son ADN emocional que late bajo la superficie de lo que significa ser turco. Porque el asombro no está codificado en un cromosoma. Vive en historias que perduran siglos. Y si el mito es el alma de la identidad, entonces la pregunta más profunda persiste.
¿podrá la ciencia moderna descubrir la verdad detrás de estas leyendas? Si el mito susurra en el alma, la ciencia nos habla en los huesos. Ahora bien, la pregunta es, cuando la leyenda se encuentra con el genoma, ¿cuál escribe la historia? La ciencia dice la verdad que la política no puede decir. Las leyendas pueden enmascarar la identidad, pero el ADN no ofrece mentiras. En 2001 Di Benedetto y sus colegas estimaron que ascendencia centroasiática en los turcos modernos podría ser tan alto como 30%, una cifra impactante que acaparó titulares. Pero a medida que las técnicas se perfeccionaron, la realidad se impuso, esta cifra carecía de precisión. Tan solo 3 años después, en 2004, análisis de Simiolu sobre 523 hombres turcos revelado solamente 3,4% ADN-Y procedente de Asia Central, haplogrupo C, Q, O. Mientras que la gran mayoría siguió siendo linaje de Eurasia Occidental. Avanzar rápidamente a 2014, cuando Alkan y otros compararon genomas completos, el ADN turco moderno no se agrupó con el de los kazajos o los uigures, sino con europeos del sur, toscanos, sicilianos, griegos. El punto de inflexión llegó con el proyecto Varioma Turco 2021, analizando más de 3.300 genomas que encontró los vínculos genéticos más fuertes, no hacia el este, sino hacia el oeste, con caucásicos, iraníes y europeos del sudeste. Asociaciones que revelan una conexión profunda y antigua, no una invasión reciente. Encuestas de flujo genético a través del tiempo esboza una imagen más matizada. Las contribuciones genéticas de Asia Central alcanzan su punto máximo alrededor de hace 800-900 años, alineándose con el migración selyúcida, pero incluso entonces, solo representan una parte pulso modesto, ni una ola. Esto no es negación. Es claridad. El ADN no toma partido. No honra ideologías. Revela patrones de migración, de asimilación, de supervivencia. Cuando los datos hablan, cuentan una historia diferente a la que podrían afirmar la política o los libros de texto. Pero por muy precisa que sea la genómica, aún hay algo más allá de su alcance, alguien enterrado en nuestro pasado, cuyo nombre, historia o incluso existencia quizá nunca quede registrado. Pero cuya presencia perdura. Pero todavía hay un antepasado que nunca encontrarás en ningún registro, pero su huella permanece. Los registros pueden olvidar, los nombres pueden desaparecer, pero la sangre recuerda. Y bajo cada apellido en Turquía, hay un fantasma cuya existencia no aparece en los archivos, pero vive en nuestras células. Toda familia turca tiene un antepasado, que no dejó nombre, ni tumba, ni oración. Eran niñas armenias huérfanas, rescatadas de entre los escombros y criadas en silencio. Eran niños griegos, bautizados de nuevo, con su pasado borrado bajo banderas de media luna. Eran niños de Depsirme, recogidos de hogares balcánicos, criados como guerreros, con nombres que no eligieron. Estas vidas no quedaron registradas como notas a pie de página, fueron enterradas vivas en la historia oficial. Pero su ADN los impulsó hacia adelante. Sus líneas mitocondriales, intercambiadas, ocultas, se extienden por la Turquía moderna en haplogrupos como el H y el U. Sus cromosomas y, herederos silenciosos de padres borrados, también perduran, en marcadores como J2 y R1b, encontrados en toda Anatolia en estudios genéticos de metaanálisis de Wauruska de 2016. Y estudios de estructura poblacional como los de la Proyecto Varioma Turco 2021. Y cuando los investigadores de semanario armenio revisaron las cartas familiares y encontraron historias de abuelas desaparecidas, salvadas, ocultas, añoradas en secreto, que aún susurraban su presencia a través de generaciones. En informes de la UBOA los descendientes de toda Turquía están descubriendo su herencia armenia bajo capas de silencio y vergüenza. Esto no es solo una pérdida. Es una transformación. Una abuela de Tesalónica. Un abuelo de Kars. Linajes entrelazados desde atianos, nómadas ogús, circasianos, comerciantes persas, tal vez incluso familias judías, que una vez prosperaron aquí.
La identidad de la nación turca no se trata de pureza. Es más como una sinfonía, tejida a partir de melodías rotas que sobrevivió contra todo pronóstico. Aquí, la identidad no es una cultura en desaparición. Es una supervivencia estratificada, hilos de memoria entrelazados con la vida moderna. Los nombres pueden desaparecer. Los apellidos pueden cambiar. Pero el ADN no miente. Sin embargo, el ancestro más antiguo de Anatolia podría ni siquiera ser humano. Si su ancestro oculto puede preceder a la historia registrada, entonces viajemos más atrás, a la cuna misma de la civilización, donde la humanidad misma echó raíces, antes de los imperios, antes de las tribus, antes de las palabras. Anatolia ya era humana. Imagina un mundo sin fronteras, sin reyes, solo casas de adobe y la promesa de la cosecha. Era, alrededor de 7.500 AC, en Cataloyú que Anatolia se incorporó a la historia. Miles de personas vivían juntas, enterrando con atención a sus muertos bajo el suelo, pintando formas geométricas en las paredes, mezclando vida y muerte, arte y culto. En una danza silenciosa y eterna del primer pulso de la civilización. Ahora, más de 9 milenios después, su sangre aún corre por los turcos modernos, linajes de ADN Y y ADN llevaban a progrupos como J2, G2A y mitocondrial H. Siguen estando entre los marcadores más comunes en Turquía hoy en día, como lo confirman estudios arqueogenéticos recientes como el proyecto Arcosur, 2022, estos linajes no desaparecieron. Perduraron, sobreviviendo a conquistas, lenguas y religiones. La revolución neolítica comenzó aquí. Desde estas granjas anatolias, la gente partió, caminando, navegando, migrando, difundiendo cereales, conocimientos y genes a través del Egeo hasta Europa. Así que, cuando te miras al espejo, ves más que un rostro moderno. Ves a los hijos de la tierra, los agricultores, los pintores de muros, las personas que sentaron las bases de cada aldea, cada ciudad, cada civilización posterior. La identidad se repite sobre sí misma, turquidad no se toma prestado, ni se importa, ni se adquiere. Se hereda, por haber nacido en la misma tierra desde que los primeros agricultores la convirtieron en harina. Esta es una historia que cierra el círculo, no con conquista, sino con continuidad. Los muros de piedra de Cataloyú no solo albergaron a la gente, sino que se convirtieron en ancestros. Y esos ancestros se convirtieron en nosotros. Suscríbete para el próximo episodio, donde descubriremos la migración humana más antigua a Anatolia.